buenas tardes. Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Los saludo, soy María Luisa Cárdenas Muñoz, profesora titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina y estaré acompañándolos como moderadora de este espacio. Desde el programa queremos hacer un saludo especial de reconocimiento a todos los profesores de la Facultad de Medicina que han participado del lanzamiento de sus obras en la Feria del Libro de Bogotá. Hoy nos acompañan algunos docentes del programa de medicina que han incursionado en las letras de la ciencia y del arte de la medicina, dejando sus experiencias, anécdotas y legado para las futuras generaciones de profesionales de la salud. Compartirán con nosotros sus logros, dificultades, retos y sobre todo el significado para sus vidas de esa experiencia de escribir. Nos acompañan la profesora Ligia Inés Moncada Álvarez, quien es bióloga, entomóloga, magíster en microbiología, adscrita al Departamento de Salud Pública. Profesora Ligia, bienvenida. Profesora María Luisa, muchas gracias. Muy honrada de su invitación a participar en un conversatorio con semejantes colegas médicos que van a participar conmigo. Bueno, nos acompaña también el profesor Edgar Hernando Rojas Soto, quien es médico pediatra, profesor titular del Departamento de Pediatría y es el autor del libro Lecciones de Pediatría. Bienvenido, profe Edgar. Muy buenas tardes. Espero que al finalizar este conversatorio queden ideas claras para las personas que de pronto piensan escribir un texto o un libro. Agradezco mucho a la facultad por esta invitación que nos han hecho. Gracias. Bueno, también nos acompaña la profesora Nubia Patricia Farías García, quien es médica pediatra, profesora titular del Departamento de Pediatría de nuestra Facultad de Medicina. Bienvenida, profesora Nubia. Buenas tardes, profesora María Luisa. Buenas tardes, queridos colegas. Realmente es un honor estar esta tarde aquí. Estoy segura que va a ser un conversatorio de mucho agrado para todos. Gracias, profe Nubia. La doctora Cristina Lorena Ramírez Sierra, también médica pediatra, es especialista en neuropediatría y profesora asociada del Departamento de Pediatría. La profe Nubia y la profe Cristina Lorena son coautoras del libro Pobreza y Desarrollo Cerebral. Doctora Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias a todos por esta invitación, qué espacio tan enriquecedor. Y pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, doctora Lorena. Nos acompaña también el doctor Jacinto Sánchez Angarita, quien es médico ginecobstetra, profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología de nuestra facultad. Bienvenido, profe Jacinto. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación que nos hacen para hacer público estos libros que se han producido a través de muchos años. Entonces, espero compartir con ustedes, con los colegas, con la profesora Ligia, muy especial que ha sido conmigo, y que sea de su agrado este conversatorio. Gracias, profe Jacinto. Nos acompaña también Angélica Escobar Barrera. ¿Aló? Parece que la profe Angélica no ha llegado. No ha llegado. Bueno, vamos a darle unos minuticos entonces. El profesor Jacinto es coautor con la psicóloga Angélica Escobar Barrera y con el doctor Oscar Pinzón, quien es médico magíster de informática médica. Ellos
son los autores del libro Aprendizaje basado en problemas y tecnologías de la información para la enseñanza de las ciencias de la salud. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio que va un poco más allá del contenido de sus obras, que por supuesto muy importantes, muy relevantes, pero queremos explorar un poquito más esa parte personal en lo que ha sido el ejercicio de la escritura. Hay dos de esas obras que tienen un enfoque un poco más orientado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el de aprendizaje basado en problemas y tecnologías de la información en ciencias de la salud y el libro Lecciones de Pediatría. Me gustaría conocer de mano del profesor Jacinto y del profesor Edgar Rojas, ¿cuál fue la motivación para la elaboración de estos libros? Profe Jacinto, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. La motivación de este libro es precisamente dar a conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje que se adquieren con el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas está centrado en el estudiante, donde se pretende fomentar los procesos de trabajo en equipo, de procesos comunicativos, mejorar la humanización de la medicina, estimular el pensamiento y el racionamiento crítico. Y se ofrecen varias estrategias de la enseñanza de la medicina para la resolución de problema o motivo de consulta con la ayuda de las tecnologías de la información, lo cual puede aplicarse a varias estrategias de aprendizaje. Por eso es que este libro parte de la tesis doctoral del aprendizaje basado en problemas en la formación de los estudiantes de posgrado de obstetricia y ginecología y de la tesis de la maestría de género de análisis crítico de género del discurso médico frente a la andropausia y a la menopausia en un hospital universitario, y la tesis de maestría de informática biomédica, tecnologías de persuasión aplicada a dispositivos móviles. Entonces, hemos trabajado en equipo con Angélica y con Oscar desde hace mucho tiempo, porque pues, en primer lugar pues fui tutor de esta, o co-tutor de esta tesis y del internado especial que hizo Oscar en informática médica. Entonces nos ha preocupado siempre porque el estudiante aproveche el autoaprendizaje, ¿sí? Aproveche la autonomía, porque esa es una de las características del aprendizaje basado en problemas, de que el estudiante es el responsable de su aprendizaje y eso se aprovecha para el aprendizaje significativo. Queremos que nuestros estudiantes sean creativos, sean críticos y en cierta forma le damos en este libro unas pautas para la humanización de la medicina, la comunicación del profesor y del estudiante y unos tips, digamos así, de la informática médica. Esa fue, digamos, como la motivación y dejar un aporte, dejar un escrito de todas estas enseñanzas para que el público, porque este es un libro que va dirigido no solamente para los profesores, va dirigido también para los estudiantes y también para las pacientes. Hay una parte que también es esa relación médico-paciente que en determinado momento se queja mucha gente de que falta esa empatía del médico hacia sus pacientes. Entonces nosotros les queremos aprovechar este libro, es dar esos tips para mejorar la relación médico-paciente y haya una mejor adherencia al tratamiento de nuestras pacientes. Entonces va dirigido a todo este público.
Gracias, profe Jacinto. Creo que ya contamos con la presencia de la psicóloga Angélica Escobar Barrera, Sí, quien, bueno, buenas tardes. buenas noches a todos, sí, buenas tardes. Bueno, bienvenida. Estamos presentándote. Eres psicóloga, magíster en psicología clínica y estudios de género y LGTB de la Universidad Nacional. Entonces, estábamos preguntándole al profe Jacinto cuál fue la motivación para la elaboración de este texto que ustedes han lanzado. No sé si quisieras ampliar o complementar. Sí, la motivación, pues indiscutiblemente fue hacer un abordaje multidisciplinario desde la perspectiva constructivista, construccionista, como base epistemológica para conectar las ciencias de la salud y las ciencias humanas, con la pretensión única de humanizar la práctica clínica, toda la enseñanza de la medicina y la relación médico-paciente. Motivación surgida a raíz del aporte que identificamos en la tesis doctoral del doctor Jacinto Sánchez, en la construcción de un módulo para el manejo integral de la paciente, por un lado, y por otro lado, viendo toda la parte de informática médica y el aporte de la conexión entre la informática y la medicina para crear guías de manejo y en apoyo a población, por decirlo así, como aislada. Sí, entonces me refiero en este caso al doctor Oscar Pinzón, quien es el que presenta la parte de informática médica. Entonces, motivación, conectar multidisciplinariamente las ciencias humanas y las ciencias biológicas, medicina, psicología, toda la parte de psicoterapia, la terapia basada desde la epistemología constructivista, con el ánimo de promover el pensamiento crítico y hacer una conexión entre aprendizaje basado en problemas y pensamiento crítico. El aporte radica en que estamos revisando la comunicación en la práctica clínica, entendida la práctica clínica como la relación médico-paciente, la comunicación en el sentido de qué tipo de lenguaje, qué tipo de palabras, qué tipo de preguntas se le hace a la paciente y cómo se siente esa paciente, si se puede conectar con su médico tratante o con su psicoterapeuta o en cualquier entorno o en un contexto educativo. Algo que nos llamó la atención mucho en la tesis del doctor Sánchez fue que maneja dos ejes, un eje de práctica clínica y otro eje de la perspectiva de todo lo que pasa en el aula de clase. Entonces, no solamente abordamos la relación médico-paciente, sino también abordamos la relación docente-estudiante. Entonces, la conexión iba, ¿qué pasa desde el aprendizaje basado en problemas en el aula de clase que se va a replicar en la práctica clínica? Entonces, vimos que los estudiantes formados con el aprendizaje basado en problemas tenían una interacción más fluida, más humanística, una comunicación más asertiva, por decirlo así, con su paciente se sentía más cómoda y en ese orden de ideas pudimos establecer la conexión y ver los aportes del aprendizaje basado en problemas. Entonces la motivación surgió de ver esa multidisciplinariedad disciplinar que aporta y ayuda a la educación, a la docencia, a todo el ser humano en general, porque también hay una parte, como decía el doctor Sánchez, hay una parte que aporta a la paciente para que sea más espontánea, para que pueda hablar más, para que fluya en su consulta y pueda explicar su dolor, su motivo de consulta, su dolencia, de una manera más vivencial, ¿sí? Más expresiva, que no se cohíba, que pueda preguntar, que se sienta cómoda y que en eso radicaría más que todo el impacto a nivel de humanización y de comunicación de este libro que estamos promocionando y que creemos que le aporta tanto a los docentes, a los estudiantes, a todo el gremio de la salud,
Básicamente creo que ahí se condensan las motivaciones que nos llevaron a consolidar este libro. Muchas gracias, excelente ejercicio interprofesional y por supuesto que esperamos que llegue a ese público que ustedes han destinado. Igualmente el doctor Edgar Rojas, con su libro de lecciones de pediatría, que también por solo el título se le siente ese olor a aportar en esa enseñanza-aprendizaje. Entonces, doctor Rojas, ¿cuál fue su motivación? Porque esa ya es la segunda edición, ¿cierto? Sí, profesora. Entonces, existen muchos libros en pediatría. Cada año salen muchos textos. Salen de pronto compendios que están en la biblioteca. Entonces, el objetivo no era escribir otro libro de pediatría porque no tenía sentido. Y la motivación fue que a través de la práctica diaria con los estudiantes de pediatría, me di cuenta de una serie de casos clínicos en donde hubo dificultades por no hacer un buen interrogatorio o por no hacer un buen examen físico o por no hacer un buen análisis, un buen razonamiento clínico. Y se llegó a diagnósticos diferentes a los que tenía el paciente. Entonces, como yo me daba cuenta de esto, dije, me parece importante poder escribir estas historias para que el estudiante aprenda. Por eso se hizo un texto diferente. Diferente es que se parte de una historia clínica, se hacen unas preguntas y se desarrolla una lección, pero es una lección muy sencilla, clara, muy práctica, con los conceptos fundamentales que debe saber un médico. Y en esta segunda edición se añadieron unos temas muy frecuentes como es asma, bronquiolitis, estreñimiento, enfermedad de Kawasaki, infecciones virales incluyendo el COVID-19, etc. Y me parece que por ser un texto fácil de manejar, que se puede cargar en un maletín, que lo puedo leer en un bus, y fuera de eso es un texto ameno, porque le puse una serie de fotos de hijos de pediatras, niños normales, entonces es un libro que gusta y es un libro muy fácil de leer, son 45 lecciones, un estudiante puede leer una lección en media hora, gasta 45 días, todos los días lee una lección y vuelve y la repite, entonces es un libro que gusta mucho, esa fue la motivación principal, hacer algo diferente, un libro distinto, y no un tratado de pediatría, es lo que les puedo comentar. Entonces, si usted va a escribir un libro, tiene que pensar en hacer algo como diferente, algo muy práctico, ¿ya? Y que le pueda competir a los libros que están por internet, por ejemplo. Sería lo que les puedo comentar. Gracias, profe Edgar. Definitivamente son esos libros que uno como interno o cuando va a empezar su rural quisiera tener en la bata para poder recordar esos aspectos claves que les ha dejado, que le han dejado a uno sus maestros, pero que la angustia a veces no deja recordar. Gracias, profe. Y vamos entonces ahora a hablar un poquito con la profesora Nubia y la profesora Lorena acerca de su libro, de ese impacto de la pobreza en el desarrollo cerebral, pero básicamente después de que ustedes lograron concertar el tema que iban a desarrollar, ¿cómo logran? Porque esto es algo que es importante para estas generaciones que están ávidas por empezar ese ejercicio de escribir, y es cómo engranar mis responsabilidades profesionales, mis responsabilidades personales y la disciplina de escribir, porque para poder lograr con éxito la producción del texto, la elaboración del texto, pues tiene que haber esa disciplina. Entonces, profesora Lorena. Bueno, en realidad de este libro tiene, digamos que, y voy a, aunque no es la pregunta exacta, sí voy a mencionar
digamos que unos antecedentes, y es que este libro surge de muchos años de trabajo de campo y de experiencias de vida en el grupo de poricultura de la Universidad Nacional, del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional, al cual me vinculé desde muy pequeña en mi pregrado en medicina en la Universidad Nacional. Encabeza, pues por supuesto, este grupo de la doctora Farías, y desde allí se empezó a generar una visión de la medicina un poco, digamos, crítica y alternativa solamente al modelo biomédico que muchas veces es el que la educación médica prioriza. Empezamos a trabajar directamente en el campo, directamente en las poblaciones, en los territorios, directamente con la gestante adolescente, con sus hijitos, y allí se forja una serie de incertidumbres que surgen desde muy temprano en mi pregrado y que terminan en una primera investigación que hicimos con el grupo de poricultura en mi internado en Leticia, que sale publicado en el libro sus resultados y que tenía que ver con el panorama que me encuentro yo en Leticia cuando llego, con unas cifras de desnutrición que eran escandalosas, y me surge la pregunta de, bueno, analicemos un poco las situaciones de estas poblaciones, especialmente en ese momento, en su seguridad alimentaria y en su parte nutricional, y surge un estudio muy bonito que, como les digo, está publicado allí. Pero digamos que la pregunta no se quedó ahí, sino que siguió surgiendo, bueno, pero y todas estas condiciones adversas que viven muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes en el país y en el mundo, y que en este momento y en este periodo histórico son aún más relevantes y se han vuelto y se han profundizado en los últimos 2 años, cómo impactan en ese cerebro que se está desarrollando. Y esa pregunta se profundiza más cuando ingreso a mi residencia en neurología, en neuropediatría, con un énfasis muy profundo en términos de neurodesarrollo, desde el momento que ingresé a mi residencia. Entonces sigue esa pregunta y nos empezamos a encontrar que las únicas situaciones adversas a las que viven nuestros niños, niñas y adolescentes no es la desnutrición, sino son un montón de situaciones que casi todas están, digamos que, aglomeradas o están resumidas en una palabra y se llama pobreza. Entonces, de ahí surge esa primera motivación y representa todo ese trabajo de campo y de vida del grupo de poricultura y de mi formación como neuróloga pediatra. Y de ahí empieza a surgir esa pregunta. Me siento a hablar con la profe Farías, que tengo que decir que es una persona que ha sido mi maestra, mi guía durante todos estos años de pregrado y posgrado, y nos sentamos a ver la maravilla del tema que teníamos enfrente y arrancamos a escribir. La escritura de este libro tomó 4 años de trabajo, más de 2.000 referencias revisadas, 8 capítulos, más de 500 hojas de texto, que han sido escritas y revisadas por las 2 autoras en múltiples ocasiones, y que tomó muchos fines de semana, muchas noches, muchas vacaciones, pero que se han convertido en una gran satisfacción, porque realmente era el objetivo de nosotros, no solo manifestar esa revisión exhaustiva de la literatura que hicimos y contar durante el libro algunas de nuestras posiciones, tanto personales como políticas, pero también queríamos ofrecer un material de consulta y de memoria histórica para esas generaciones futuras de personal de la salud, sean médicos, enfermeras, terapeutas, nutricionistas, para mis colegas neuropediatras que se están formando, y para en general todos los que trabajamos y tenemos o estamos en contacto con nuestras niñas, niños y adolescentes. También queríamos reparar esa deuda histórica, y digamos que destacar la necesidad que tiene la medicina y las neurociencias de ser disciplinas con conciencia social que sean responsables de las evidencias que producen. Entonces, en vista de esos objetivos, pues la tarea era titánica y nos sentamos a escribir juntas, a corregir y a reescribir, y nos tomó 4 años estar aquí, 4 años de culminado el texto y un poco más de 1 año
de lograr su publicación y hacer toda la parte de corrección. Debo decir que una de las cosas que facilitó este trabajo es que la doctora Farías y yo llevamos muchos años juntas caminando en este proceso, entonces digamos que la afinidad es académica y personal y formativa y es muy grande. Entonces tener una compañera que va en tu misma línea y que además te guía en ella, pues es una ventaja que permitió que este libro sea absolutamente armónico. Gracias. Muchas gracias, profe Lorena y profesora Nubia. Bueno, ya se han podido dar cuenta que Lorena me dejó poco para decir. Entonces, yo quería empezar, por supuesto, diciendo que este libro es una verdadera historia de amor entre un profesor y un estudiante, que desde muy temprano, como lo dijo Lorena, nos encontramos y posiblemente teníamos cosas de afinidad, de eso que se llama empatía y que escasea por estos tiempos. Y fue así como yo encontré en ella una estudiante inquieta, deseosa de aprender, de esos que siempre queremos tener, mejor de atajar que empujar. Y el trabajo en puericultura, como lo explicaba ella, pues nos mostró que era una gran necesidad la que había en nuestra población frente a los niños y un gran compromiso, por supuesto. Este libro demuestra, más allá del contenido que Lorena ya explicaba, cómo las virtudes también hoy día escasas entre las personas producen buenos resultados. Entonces aquí hubo mucho de disciplina, hubo muchísimo de respeto mutuo entre el conocimiento fresco dado en la literatura y la experiencia dada en mi desarrollo profesional. Hubo muchísimo de comprensión, de buscar cómo la mirada del joven ve unas cosas frente a lo que se considera la vulnerabilidad y protege su generación. Y la mirada de la persona mayor que entiende el derecho de las generaciones nuevas, pero que sabe que el camino recorrido no siempre va a ser de rosas como ellos lo pretenden. Entonces, realmente, este libro es el resultado de una tarea que resultó profundamente gratificante y que además nos permitió llevar lo que ambas queríamos, y era en un momento tan importante del progreso de las neurociencias, poderlas llevar a volverlas casi que un consejo al estilo de lo que se denomina la puericultura, que es tomar algo muy complejo hoy día del conectoma y de los neurotransmisores, para decirle a una madre, mire, usted tiene que amar al hijo, tiene que amamantarlo, tiene que tocarlo, tiene que hablarle, tiene que orientarlo, porque eso produce buenos resultados. Pero también tiene que darle otras condiciones que no siempre las puede lograr porque se vive en una sociedad. Y entonces aparece el Estado como este protagonista que no cumple muchas veces su función. Y entonces el componente político se hace presente. Creo que esta forma de decir las cosas en el libro, sobre el apego, por ejemplo, sobre el derecho a la buena nutrición y sobre esos obstáculos que la pobreza, la inequidad y lo hace tan vulnerable a la gente, pero particularmente a los niños, logra o permite que el libro diga, esto no es la mirada biomédica exclusivamente, sino que, como decía Humberto Maturana, un biólogo, filósofo importante de los últimos tiempos, el amor tiene una biología y esa biología la afecta al medio ambiente. Entonces es este el libro que hoy día podemos, gracias al apoyo y al respaldo de la Facultad de Medicina, poner a la disposición de todos, y aunque en algunos momentos es un poco pesado en la información científica, también tiene grandes posibilidades de reflexión, que al final quizá era nuestro objetivo principal, reflexionar sobre el papel de los agentes de salud en este país frente a los niños colombianos tan vulnerados, tan limitados y con todo el poder del conocimiento para decir las circunstancias de los niños deberían ser diferentes. Eso fue lo que hicimos.
y pues como la historia que yo podría referir unida a las palabras de Lorena. Gracias, profe Nubia. Y vamos ahora con la profesora Ligia Moncada. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos consejos que tú le puedes ofrecer para lograr a nuestras generaciones, para poder lograr la meta de producir un libro a las personas que se quieren lanzar en esa aventura de plasmar sus pensamientos, sus hallazgos, sus reflexiones en un texto? Pues María Luisa, realmente yo creo que mis compañeros han dicho digamos, las características que tiene uno frente cuando uno empieza a ponerse en una hoja en blanco. Lo primero que resaltan todos es que les gustaba el tema en el cual empezaron a desarrollar el libro. Y lo que dice la profe Nubia, el amor por un tema. Uno empieza a profundizar y empieza a crear experiencias. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es la escucha. Para mí, con el profe Edgar Rojas y con el profe Jacinto, comparto que este libro también es pedagógico. Fue hecho por estudiantes y para estudiantes. ¿Por qué? Porque es un libro que cuenta la historia de vida de mi otra compañera que participa en el libro, Marta Quiñones, y del profesor Peter Adler, que también es un compañero de viaje. Y a pesar, fíjate que él es estadounidense y él tiene una historia que comparte con nosotros. Ama el tema y ama a los estudiantes. Entonces es una persona supremamente generosa con los estudiantes y es una persona que escucha. Entonces, frente a eso, ¿por qué digo que es por y para los estudiantes? Porque pues yo estoy en ciencias básicas y definitivamente, pues digamos, el actuar de nosotros es un poco distinto al actuar de la parte clínica. Entonces, por los estudiantes, porque de todas maneras yo no soy capaz a estas alturas, yo no soy capaz de pararme frente a un estudiante a dar una clase, a proponer un tema en que yo no esté actualizada. Me siento mal. Y tengo un problema. A mí me toca escribir para poder memorizar. Y ese no es problema ahí de los años que tengo, sino ha sido siempre. Y se convirtió eso en una virtud. Entonces yo escribía, digamos, un guioncito de cada clase y los iba acumulando. En ese guioncito, en un momento determinado, yo dije, uy, mire todo lo que tengo yo acá, con la participación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos me empezaban a hacer preguntas. O sea, ¿por qué tal cosa? ¿Qué esto? ¿Por qué se da aquí? ¿Por qué la transmisión se da allá? ¿Por qué ese insecto no puede transmitir? Y así fui profundizando en los temas. Entonces, en vista que ellos participaban con sus preguntas, con sus objeciones, pues fue creado para los estudiantes. Entonces, yo me di cuenta que, digamos, libros en ese tema, en español no hay. Este es el primer libro que aborda el tema en general, porque hay, digamos, aparte de algunos capítulos, especialmente de las infecciones más comunes, por ejemplo, para Colombia, entonces hay algunos libros para malaria, leishmania, trypanosoma y pues las arbovirosis, entonces, digamos, están esos temas. Pero con el paso de los estudiantes y con lo que me gustaba a mí, que también comparto esa parte con la profesora Farías, nosotros estamos formando médicos para Colombia principalmente, pero no los estamos formando solamente para que se desempeñen en las grandes ciudades, que son importantes las arbovirosis. Entonces, pues sí, que el dengue y el zika y el chikungunya son importantes, claro que son muy importantes, pero también en la periferia hay cosas que pasan y que son muy importantes. Entonces, con los estudiantes, y eso sí, se lo agradecemos a la Universidad Nacional, porque tenemos unos estudiantes que nos motivan, como le pasó a la profesora Nubia. Entonces, con ellos desarrollé otros capítulos de libros, por ejemplo,
las miasis. ¿Qué son las miasis? Lo que la gente llama aquí nuches, lo que la gente llama gusaneras. Eso pues no se le había dado mucha importancia y aquí le hago mención especialmente a una infectóloga, que en este momento es infectóloga, que es la doctora Johanna Osorio. Johanna Osorio llegó una vez con un caso muy interesante de miasis asociada a cáncer. Y entonces por ahí nos fuimos un rato con la profesora Sonia, Sonia la infectóloga. Sonia Cuervo. Sonia Cuervo. Y, por ejemplo, ahí nos metimos a algo que no se había explorado y es una asociación entre determinados tipos de cáncer con la presencia de lo que la gente llama gusaneras. Entonces, ese fue un capítulo. Otro capítulo, por ejemplo, que de golpe la doctora Nubia y los pediatras que me están acompañando, para ellos es importante en su consulta, son las alergias producidas por picadura de insectos. Entonces nosotros pensamos que, por ejemplo, acá en Colombia, acá en Bogotá, pues no hay alergias. Y resulta que coincidencialmente yo estaba en ese pensamiento, así como lo dijo la doctora Lorena. ¿Por qué en Bogotá es como medio desperdiciada, llamémoslo así, es medio desatendida, más bien desatendida la alergia por picadura de insectos? Y en ese momento nos llegó una propuesta de la doctora Elizabeth García. Ella es especialista mundial en urticaria papular. Entonces, con ella hicimos un trabajo sobre alergias de niños a picaduras de pulgas. Entonces, ahí va el otro capítulo, ya así sucesivamente. O sea, la vida como que me fue dando las personas, me fue dando los estudiantes, me fue dando los temas para que yo investigara en cosas desatendidas que realmente no son tan desatendidas. Y fuera de eso, yo tengo he tenido un gusto toda la vida por la fotografía. Entonces yo iba tomando fotos de los casos que me llegaban, yo iba tomando fotos, y algunas muy buenas, algunas medio regulares, pero iba teniendo archivos de fotos. Entonces por ahí con el último proyecto que me financió MinCiencias, le compré a Colombia, porque eso está en la Universidad Nacional, eso es patrimonio de la universidad, un equipo que tenía adaptado una cámara fotográfica. Y de ahí es que surge que el libro sea un libro bastante ilustrado, tiene muy buenas ilustraciones. Entonces, ahí comparto con el profe Edgar. Es un libro para los estudiantes porque es la introducción al estudio de los insectos de importancia, porque los que hay o están muy profundos o ya están muy especializados en temas, por ejemplo, de cómo se identifican los insectos. Entonces, una persona, para que sepa cómo se identifican los insectos, primero tiene que saber cuál es la taxonomía, cuál es la biología, qué importancia tienen como vectores de enfermedades o como productores de enfermedades. Y fuera de eso, tuve una estudiante que ella me vio los apuntes y ella fue la que me empezó a decir, profe, vuelva, es un libro, ¿usted cómo va a desperdiciar todo eso que tiene? Mire la fotografía, mire los textos que ya tiene. Y ella en mi primer año sabático me ayudó a hacer unos capítulos y ahí quedó porque pues yo como que no le metí más empuje al asunto. Entonces, lo que dijo la doctora Lorena, realmente el empuje para que saliera el libro fueron 4 años. Y eso a mí me da, de todas maneras, cuando yo oigo la historia de García Márquez, a mí me da un consuelo, porque si García Márquez, que es premio Nobel, duró 4 años, a ver, ¿yo por qué no podía durar 4 años? Y esa fue la historia de mi libro. Gracias, profe Ligia, pues magníficas estas historias que nos han ustedes compartido hasta el momento, porque es cómo nace ese proyecto, cómo camina esos primeros pasos para la escritura. Pero nosotros como lectores, pues nos acercamos ya al texto terminado que ha pasado por toda otra serie de procesos para llegar a esa versión final. Entonces nos gustaría, por favor, que ustedes compartieran a nuestros seguidores cuáles son los otros procesos que se surten para lograr un producto como estos libros que ustedes han lanzado en la Feria del Libro,
pasando por supuesto el proceso de edición, de diagramación, de diseño, de impresión, porque hasta ahora nos han contado que en promedio han sido 4 años de sus vidas ahí trabajándolo juiciosamente. De ahí para adelante, ¿cómo es ese proceso, profesores? Entonces me gustaría que arrancáramos con Angélica. Sí, el proceso pues es con altas y bajas, porque a veces uno está como muy animado, como muy con el ánimo de corregir, de ajustar, de completar, de cruzar más ideas desde la perspectiva del libro de nosotros, pues la multidisciplinariedad, diálogos entre la medicina, la psicología, la psicoterapia, la informática médica, el ejército acá de los Estados Unidos, o sea, muchas disciplinas y muchos contextos que de alguna manera tienen que como consolidar un discurso y un lenguaje que permita expresar ideas desde diferentes visiones y desde diferentes disciplinas que se consensuen en un capítulo. Entonces yo creo que ese es como el reto más grande que tiene este libro, de brindar una lectura multidisciplinaria, convocando diferentes enfoques y diferentes lecturas lingüísticas que se consolidaron en el capítulo. Ese es como el reto más, yo diría, más exigente. Esto matizado por un proyecto que yo hice con la Universidad Nacional, mi proyecto de maestría, la maestría de género, que lo hice con el Hospital de Engativá, haciendo un módulo de una investigación sobre andropausia y menopausia. Y ese interés viene desde ahí, ¿no? Desde cómo meterme a dialogar con la medicina y cómo crear un discurso, un análisis crítico de la menopausia y de la andropausia, y si se valida o no se valida la existencia de la andropausia. Entonces, ese es como el inicio. Y en este libro que trabajamos con el doctor Sánchez y el doctor Pinzón, pues definitivamente logramos consolidar eso que nos convocó a los tres. Fue como el común denominador de los tres, de hacer conexiones multidisciplinarias que brindaran una lectura diferente y un enfoque distinto, porque este libro es mostrado y presentado a ustedes desde la práctica misma de lo que se hizo en el aula de clase con la tesis doctoral del doctor Sánchez y lo que pasó también en la práctica clínica. Entonces es un libro creado desde la experiencia y desde los proyectos que el doctor Pinzón movilizó con el ejército acá en los Estados Unidos y con un hospital sobre el manejo del ébola. Entonces es construir a partir de la experiencia, creando diálogos sincrónicos multidisciplinarmente. Y a partir de eso también transversalizando la perspectiva de género y visibilizando diferencias y haciéndolas existentes en el contexto tanto clínico como educativo en este caso. Gracias, Angélica. Profe Jacinto, y en el proceso de edición, ¿cómo les fue con lo que era la diagramación y la edición? Profe Jacinto, ¿está con micrófono cerrado también? Sí, ya lo abrí. Bueno, en cuanto a la edición del libro, pues fue bastante complejo, porque después de que tiene uno el libro, entonces, ¿quién se lo va a publicar? Entonces, hay que mirar varios aspectos. Primero, mirar si es un libro investigativo, porque prácticamente fue el resultado de un proceso doctoral y de tesis de magíster y tesis de magíster. Entonces, cumplíamos con el requisito de proceso investigativo.
El otro problema era la parte de del estilo, ¿sí? Entonces pasó por varios procesos en los que me ayudó el doctor Álvaro Gama, después la doctora Ligia, muy cordialmente me ayudó a la corrección de estilo. Y después el libro se presenta a la Facultad de Medicina para a ver si es aprobado o no, pero para que sea aprobado tiene que pasar por la lectura mínimo. Bueno, eso se lo mandan a 10 docentes o a 10 lectores externos, no solamente de la universidad, sino lectores externos. Entonces, si lo aprueban 3, entonces la facultad lo aprueba para proceso editorial. Y luego entra a la edición con la doctora Vivian como coordinadora del proceso. Y ahí pasa por tres, digamos, lecturas donde se corrige la bibliografía, donde se corrige que el lenguaje sea muy accesible para todo el mundo. Entonces eso es un proceso, como dice la doctora Ligia, largo. Nosotros llevamos también, yo terminé el doctorado de educación en el 2017 y llevamos 17, 18, 19, 20, 21, 5 años en tratar de producir este libro, pero la satisfacción es poderlo lograr y en este momento mostrarlo al público y ver toda la transdisciplinaridad que hay en este trabajo, porque eso es un libro que está hecho para los docentes y los estudiantes, para los docentes que vayan a iniciar, porque nosotros una de las cosas que hacemos en el grupo pedagógico y formación docente, que la doctora María Luisa es docente, somos partícipes de este grupo con la doctora Ligia, el doctor Edgar. Entonces, hemos visto a través de todos estos años cómo el constructivismo hace parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad y cómo el aprendizaje basado en problema, que está también en el constructivismo y está centrado en el estudiante, logramos de que con esta estrategia haya aprendizaje significativo, ¿sí? Y entonces ha sido todo este largo proceso de escoger el tema, de hacer los ensayos. Ese fue todo el trabajo que hicimos con Angélica, con Oscar. Y como dice Angélica, hay altibajos, hay momentos en que uno se desespera, en que no logra uno la meta, pero lo importante es la constancia. La constancia es lo que vence, lo que ayuda a que logramos a lograr a que el libro saliera adelante, y en este momento pues estamos satisfechos porque este libro está en el público. Gracias, profe Jacinto. Y a la profe Nubia y a la profe Lorena, ¿cómo les fue con esos procesos de diagramación? ¿Cómo lograron conciliar ustedes sus fotos, todo en la producción del libro? Profe Nubia. Sí, es una parte difícil. En el libro particularmente hay muchísimas gráficas, un poquito complejas, al punto que a veces en el mismo proceso editorial hubo momentos difíciles de tensión, de que se entendiera que algo debía estar así, aunque se alejara un poco del diseño y de lo quizá estético, porque era más importante dar el mensaje gráfico de un concepto que se quería transmitir. Ese fue un trabajo allí arduo, pero creo que lo que más hay que tener en cuenta es, lo anotaba el profe Jacinto, esta paciencia, perseverancia. Y hay algo que me parece que con Lorena fue muy importante, y es una de las recomendaciones que Gabriel García Márquez hacía en un libro que se llama Cómo contar un cuento o cómo escribir un cuento, y él decía que era muy importante aprender a desechar.
Entonces, claro, Lorena se traía 500 páginas y yo le recortaba 250. Eso es importante saber que uno acumula y de pronto es necesario empezar nuevamente a disminuir. Y claro, para conservar la esperanza, lo mismo que decía Gabo en ese libro que mencionaba, que había que mirar alto, pero también intentar llegar lejos. Y creo que eso es importante para poder tener como la capacidad de resistir y resistir y volver a tomar impulso y seguir adelante. Bueno, adelante, Lorena. Bueno, pues yo tengo que decir que yo disfruté la escritura de cada una de esas páginas. O sea, me la gocé tremendamente, me encanta tanto que me emocionaba tanto que sucedía lo que dice la profe Nubia, que decía, profe, le voy a enviar el siguiente capítulo. Pero son 400 hojas de texto. Entonces, me emocionaba mucho. De hecho, fue una dificultad para mí parar, porque el último capítulo, el capítulo 8, lo hicimos, o sea, salí a mi rotación externa, mis últimos días de mi residencia, y dije, no, pero ¿cómo vamos a cerrar este libro sin hablar de resiliencia? Y surgió un nuevo capítulo ya cuando se suponía que el libro estaba culminado. Entonces, detenerme fue difícil, la profe me ayudó mucho en eso, pero siempre fue complicado. Una de las cosas que también a veces se dificulta en el proceso de corrección de estilo y ya toda la parte editorial es la bibliografía. Entonces, siempre es muy recomendable desde muy chiquititos a los estudiantes enseñarles a manejar referenciadores, porque es una limitante muy grande que se tiene cuando se escribe cualquier tipo de literatura. Entonces, y a pesar de manejar referenciadores, saber corregir y volver a corregir la bibliografía me costaba. Tenemos un capítulo con 600 referencias, que si una fallaba me tocaba sentarme a revisar todas las otras 540 referencias que quedaban. Entonces, eso tomó bastante tiempo, pero bueno, lo logramos hacer. Lo que la profe dice, las gráficas son bastante gráficas. Tenemos incluido en el libro unos mapas y siempre tuvimos que hacer todo el proceso de solicitar los permisos para poder hacer la publicación y la impresión de dichos mapas, todo por escrito. Entonces todo eso son cosas que hay que sortear cuando uno se sienta a escribir. Pero en general yo tengo que decir que fue un proceso muy, muy, muy bonito. La facultad nos ayudó, publicaciones de la facultad también te ofrece un manual del autor, mira referencia de esta forma o no. Y para que desde el momento en que yo empecé a escribir, leí el manual del autor. Entonces eso facilitó que cuando ya enviamos el texto a revisión, pues muchas de las digamos, normas ya estaban en el texto porque lo hicimos desde inicialmente cuando empezamos la escritura. Entonces eso facilitó un poquito el proceso, pero pues siempre es largo. También una de las cosas y dificultades que tenemos al escribir es que los clínicos escribimos para clínicos. Entonces, cuando eso lo tiene que comprender una persona de un área diferente, pues se hace muy complejo. Tenemos unos términos muy técnicos, una forma muy técnica de escribir. Entonces, sí hubo muchas cosas y en eso tengo que agradecerle mucho a la profe porque la profe humanizó mucho mi escritura. Entonces, eso también es bien importante. Y en la corrección de estilo, sí hay que, este libro lo hemos leído y releído, porque sí hay cosas que el corrector de estilo de pronto a veces corrige y nos toca estar muy pendientes que no se cambien de pronto el sentido de la oración, del texto. Entonces es una nueva lectura. Cada vez que llega una nueva corrección de estilo, hay que hacer una nueva lectura de todo el texto. Entonces, pero pues nada, es un proceso que hay que disfrutar y yo sí creo que esa es, bueno, más adelante haremos esa invitación. Tengo una pregunta para ustedes. En los 4 años que dicen que les tomó la escritura del libro, ¿va también este proceso de edición, diagramación o es adicional? Profesora María Luisa,
Quería preguntarle cuánto tiempo falta para terminar la reunión. Tranquilo, profe, vamos hasta las 6:15, hasta las 7:15, perdón. Ah, ya, bueno. Sí, o sea, lo que yo de pronto podría comentar es que si usted tiene un objetivo claro, lo primero que tiene que hacer es ponerse a escribir. Escribir, pero usted no va a pensar ni cómo es la carátula, ni cómo es la contraportada, ni cómo son los agradecimientos, nada de eso, sino escribir, releer y releer, mirar los errores de ortografía, mirar las frases que están confusas y escribir párrafos que sean cortos, porque si no eso cansa a la persona. Después de que usted haya escrito todas esas cosas, entonces ahí sí piensa en todo lo que acabo de decir y usted va a una parte donde hacen impresiones y usted hace eso, un borrador. Cuando ya tiene todo eso en el borrador es cuando lo pasa a la facultad. En la facultad entonces nombran a 3 personas externas que van a mirar ese borrador y van a decir, estamos de acuerdo, nos parece que este libro es útil o no. Inmediatamente entonces va a la editorial y en la editorial entonces le colocan a usted un corrector de estilo que, como decía la profesora, ahí tiene unos problemas porque no son médicos. Entonces hay muchas palabras que uno utiliza que ellos le cambian o le cambian la idea. Entonces tienen que estar muy atentos porque ellos lo hacen con el objetivo de mejorar el libro. Ese es un trancón que hay ahí. Pero ellos, entonces en ese momento, entonces ya es cuando ellos le dicen, bueno, ¿cómo quiere ser la portada? Entonces hay que conseguir un diseñador gráfico quien le da varias, le ofrece varias portadas y uno escoge eso. Entonces ahí se va mejorando el libro, pero eso se demora, eso no es rápido. Y hay otra angustia muy terrible, es que las cosas cambian todos los días. Entonces, si yo escribo hoy de coronavirus y digo, es que la vacuna está aprobada para los niños de 12 años, y cuando yo escribo al otro día, no, ya la aprobaron para los 3 años, y al otro día dicen, no, ya está aprobada para todo el mundo, y al otro día, entonces eso es unos cambios que por eso es que un libro se puede desactualizar supremamente rápido. Entonces ese es otro problema que uno tiene y ya uno no puede volver atrás porque el libro ya está en la edición y ya uno no puede añadir textos porque eso ya está todo programado. Son como las dificultades. Y así como para terminar rápido, quiero decirle a las personas que nos están escuchando, cuando usted escribe un libro tiene 6 beneficios. El primero es que usted cumplió con un objetivo que es que este libro le sirva a otros. Primer objetivo. El segundo objetivo es que cuando yo escribo un libro me actualizo, porque tengo que revisar temas, tengo que revisar artículos, tengo que mirar textos. Me actualizo y aprendo más sobre ese capítulo. Lo tercero es que aprendo a escribir, porque yo veo que hay muchos errores de ortografía, muchas frases mal escritas. Lo cuarto es que me da una satisfacción personal, mejora mi currículum, mejora mi marca personal. Y quinto, pues al terminar esto, pues se siente uno muy satisfecho de haber logrado. Entonces yo les digo a las personas que están acá que si tienen esa idea, no la pierdan, continúen. Claro que va a haber bajones, pero lo importante es la constancia y la disciplina. Es lo que podría yo aportar en este momento. Gracias, profesor Edgar. Antes de darle paso a Ligia, me gustaría que me respondieran la profe Nubia y la profe Lorena en la pregunta que les había dejado de si el proceso de edición, diagramación y los demás era adicional a los 4 años de la escritura. La verdad sí, son adicionales. El libro, incluso yo diría, cierto, Lore, que tiene más de los 4 años porque surgió muy temprano cuando ella inicia la neuropediatría y fue, entre otras, un primer obstáculo que una estudiante de neuropediatría buscara de tutora una profesora de pediatría. Eso no es como lo usual. Y ella estuvo todo el tiempo de la residencia trabajando en el libro y luego ya termina la residencia y todavía estamos con el libro y entra el proceso editorial, pero también este alargue tiene mucho que ver con los 2 años de pandemia. Perfecto, muchas gracias, profe Nubia. Y Ligia, ¿a ti cómo te fue con tantas fotos? ¿Cómo te fue con ese proceso editorial? No, pues lo que han dicho todos, ¿no? Eso es como un poco complejo, uno como que termina algún día diciendo, yo, ¿para qué me metí en esto?
si mi vida estaba en santa paz. Entonces, sí, a veces es complejo. Pero mire que aquí surge una cosa que es a mí no me gusta decir que brecha generacional, porque no, brecha significa que hay un espacio entre la otra persona y yo. Más bien las diferencias de visión generacionales. Es cierto lo de la bibliografía, pero a mí personalmente no me gustan los gestores bibliográficos. ¿Por qué razón? Porque resulta que cada editorial tiene sus propias normas. Entonces, si usted utiliza un programa de esos de revisión bibliográfica, a usted le toca devolverse, y devolverse a arreglar eso es difícil. Otra cosa que yo, a través del proceso editorial que Lorena lo recalcó perfecto, es que en la Facultad de Medicina se utilizan especialmente para los textos de nosotros las normas Vancouver. Y esas normas Vancouver van en orden de aparición. Entonces, si usted tiene el libro ya enumerado con sus bibliografías y le aparece por casualidad una bibliografía que no puede dejar por fuera, cuyo nombre empieza por B, por ejemplo, un apellido por B, pues inmediatamente le toca a usted devolverse y volver a hacerlo. Yo ya, en mi experiencia, eso lo dejo, lo último que yo hago es eso. Sin embargo, pues, yo creo que eso es un trabajo ya interno nuestro, cambiar los libros a otros tipos de formas de referenciación, porque por el problema que presentan. En eso yo ya he establecido mis propios códigos, y entonces mis escritos parecen el arco iris. Entonces un color va para lo que ya está bien, el otro color va para lo que tengo que corregir, el otro color va para lo que me falta tal identificación. Bueno, eso es difícil. El otro problema que yo tuve es que uno de los capítulos fue escrito en inglés. Inicialmente fue escrito en inglés. A mí me pareció que eso era fácil, entonces pues que podía ir en inglés y en español. Entonces me le pusieron corrección de estilo. Y en corrección de estilo hay una cosa que se llama sobrecorrección. Entonces, si con un solo corrector de estilo ya la profesora Nubia ha mostrado los problemas que hay con nuestro lenguaje técnico, pues imagínense 2 correctores de estilo. Entonces, llegó un momento en que yo le dije a Vivian, le dije, no, Viviancita, me da muchísima pena, pero yo no le voy a hacer caso a la segunda corrección de estilo. Ya con el primero tengo suficiente. Entonces, lo que ellos dicen es cierto, uno tiene que leer y releer, porque precisamente con ese capítulo me pasó que me cambiaban algunos términos y me cambiaban algunas frases que definitivamente el sentido de lo que quería decir se perdía. Ya para mi impresión, pues inicialmente para mí era muy importante que ese libro tuviera acceso los países de habla hispana, porque como en español no hay libros y ya había países que estaban pidiendo. Inclusive creo que ahorita se está vendiendo desafortunadamente la parte virtual, que no me pareció que quedó tan bonita. Entonces ahí los astros se alinearon, porque mi director de departamento había presupuestado una plata para imprimir un libro, que ese libro hasta ahora está en los pasos iniciales, pero entonces tocaba que gastar el presupuesto. Y entonces yo le dije, ay, no, mire que mi libro está con unas gráficas de lo más bonitas, no sé qué, pero mire que en la parte virtual pues no me gustó. Y entonces él financió, ese presupuesto lo cogió para que el libro mío se imprimiera. Y realmente ese libro está muy económico porque salió en un excelente papel para que las gráficas, las fotos quedaran muy bien jaladas. Y digamos, el libro no es por nada, no es porque sea mi hijo, porque no hay hijo feo, pero quedó muy bonito. Sí, eso, digamos, esas son las partes que yo veo difíciles. Entonces, lo otro que dijo la profe Novia es cierto, cuando uno es novato en escribir, porque yo he escrito artículos científicos, y ahí uno aprende mucho, porque en un artículo científico yo no puedo poner una introducción de 10 páginas, pues porque no.
muchas revistas tienen un número limitado de caracteres y de palabras que se deben hacer. Entonces, mi libro tiene 18 capítulos, de los cuales yo escribí 16. Entonces, me tocó hacer gala de mi experiencia como escritora, para reducir y llegar a la información necesaria. Para mí es importante algo, y es que nosotros en español somos muy nutridos, nosotros tenemos muchos adjetivos. El español es muy rico porque usted tiene casi un adjetivo propio para cada idea que usted tiene. En cambio, en inglés, las frases son cortas, los textos son cortos, los párrafos son cortos. Entonces, cuando pasó por el coautor que nosotros tenemos, pues él lo peluqueó como hizo la profesora Novia. Entonces, de 100 hojas pasaba perfectamente a 70 hojas, porque era el concepto lo que debería ir ahí. Entonces, ese fue más o menos nuestra historia. Y realmente, pues sí, unas veces tiene los bajones y yo le decía a Viviana, ay, Viviancita, yo tengo como ganas de sacar la mano de eso. Entonces ella, que no, profe, que mire que ya vamos adelantados, que no sé qué, que cómo va a ser eso, que mire que el libro. Entonces es un agradecimiento a la facultad por todo el apoyo. Muy bien, profe Ligia, pues ustedes ya en sus relatos nos han mostrado varios desafíos que han tenido que sortear. No sé si alguno de ustedes quiera anotar algún desafío diferente a lo que ya han relatado. Pues, María Luisa, yo estoy como el profe Edgar al principio. Mi objetivo es que la gente conozca los insectos que nos están transmitiendo. Muchos transmiten y también producen enfermedades. Por ejemplo, las pulgas transmiten y producen enfermedades. Pero se nos quedaron cosas muy importantes por fuera. Entonces, con la compañera que tengo y en compañía, pues, por ejemplo, de la doctora Elizabeth García, tenemos ganas de un segundo volumen. quedamos con las ganas. Ese segundo volumen, indudablemente, va a estar enfocado a, ya ni siquiera insectos, sino ya ampliamos un poquito más el grupo, artrópodos de importancia en salud pública. Entonces, son aquellos artrópodos que o transmiten o producen enfermedades. Entonces, tenemos los ácaros, saben que los productores de alergias, las cucarachas que se nos quedaron, que son muy buenos productores de alergias, y hay otros grupos que queremos hacerlo. Pues vamos a ver cómo nos va con esa segunda idea. Ah, bueno, entonces sigue la paciencia, la resiliencia y todo para la segunda edición. Sí. Bueno, no sé si alguno de los profesores quiere anotar algún otro desafío diferente a lo que ya ha mencionado. Pues yo pienso que para los que nos escuchan, cuando uno tiene una idea y le gusta la idea y se pone a escribir, eso es igual que tener uno cuando era novio. Tiene que pensar en el libro por la mañana, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, el domingo. Si usted va a una conferencia, mire, esto me sirve para el libro. Si usted coge un artículo, esto me sirve para el libro. Entonces se vuelve como una obsesión. Si uno se vuelve como una obsesión y todo el día le trabaja y todo el día está pensando, pues el texto cada vez será mejor. Pero para hacer eso, lo primero que hay que hacer es que el objetivo que uno tenga y la idea que uno tenga le guste. Si le gusta la idea, piensa que es un buen objetivo, comience a escribir, que seguro va a llegar muy lejos. Es mi consejo. Gracias, profe Edgar. Y pues, profesores, sí. Ay, no, perdón. Sigue. Yo quisiera decir más que, bueno, digamos que ahorita me voy a poner un poco en el lugar del estudiante y no en el lugar del docente. Y pues yo sí creo que una de las dificultades muchas veces que tienen los estudiantes y los residentes, los internos y los residentes, es que se minimiza su calidad y su posibilidad de escritura. Entonces, realmente es muy valioso que escuchemos al estudiante, escuchemos al interno y al residente, que tienen también información valiosa que pueden transmitir desde sus experiencias, tanto académicas, pero también experiencias de vida, que a veces no se tienen en cuenta.
las publicaciones científicas son muy importantes, son muy relevantes, pero también hay otras formas de literatura en la que los estudiantes, los internos, los residentes pueden participar y también son valiosas. Entonces, muchas veces la publicación de un artículo se considera más relevante que la publicación, digamos, de un artículo científico o de un estudio aleatorizado, es más importante que un estudio cualitativo, y la verdad es que esos también son literatura relevante. Entonces, sí hay que escuchar al estudiante, ya hay otras, y pues aquí en el caso de mi libro yo aplaudo a la profe Farías, que desde que le propuse esto ya dijo, vamos y lo hacemos, y aquí nos vamos en el camino hasta donde nos toque. Pero muchas veces no sucede así con el trabajo del residente. Entonces, y del estudiante y del interno. Este mismo escenario, y ahí sí, y lo quiero aplaudir, también ha surgido en otros docentes, por ejemplo, el libro de orientación y manejo del estatus epiléptico en niños, también fue una labor de escritura entre docente, la doctora Angélica Uzcategui, y el estudiante. Incluso participaron estudiantes de pregrados en esa escritura, de un libro publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad. Entonces, esa es una forma de que involucremos al pregrado y al posgrado en la escritura. O sea, esto no debe verse como una labor del docente, solo los profesores saben y pueden escribir. No, todos desde muy chiquiticos podemos aportar a esta labor. Muchas gracias. De acuerdo, profe Lorena. ¿Algún profe quiere anotar algo más? Bueno, yo quisiera también recalcar la importancia del trabajo colaborativo. El trabajo en grupo es muy importante porque la unión hace la fuerza. Entonces tenemos que estimular a que todos trabajemos en conjunto y para lograr sacar un libro, sacar una publicación. Y resaltar también precisamente lo que dice la doctora Lorena, es trabajar tener en cuenta a los residentes y a los estudiantes, y con el pensamiento crítico, también hacer con el aprendizaje basado en problema, que el estudiante sea creativo, ¿sí? Hay que estimular a que ellos también escriban, a que hagan mapas conceptuales, porque eso sirve para que ellos más adelante puedan escribir. Entonces, de ahí la importancia del aprendizaje basado en problema, que estimula la creatividad, el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje. Entonces, me acuerdo yo el primer libro que hicimos con el profe Lomanto de incontinencia urinaria fue precisamente muchos trabajos de los residentes. Entonces, a ellos los tenemos en cuenta y hay que seguirlo estimulando para que ellos escriban. Y ahorita pues también estoy motivado para sacar el tercer libro de incontinencia urinaria, que lo vamos a hacer precisamente con unos profesores y con unos residentes del departamento. Entonces, ese trabajo colaborativo es lo que produce. De acuerdo, profe Jacinto. Muchas gracias. ¿Profe Nubia? Sí, yo creo que hay algún elemento muy importante, sobre todo sabiendo que es posible que tengamos mucha población joven y que de alguna manera este tipo de actividades pues lleva mensaje para nuestros estudiantes. Es que el paso previo para escribir es leer. Y creo que eso también es algo por lo que debemos trabajar e incentivar al estudiante, que hay que leer y que hay que leer más que el libro técnico que nos enseña medicina, sino leer incluido los hoy un poco más escasos cada vez los periódicos escritos y los editoriales. Esa es la forma de mejorar nuestro lenguaje, nuestra capacidad de expresión. Así que también es una invitación a la lectura. Y por supuesto, qué bueno que la gente escriba y que recordar que esto tan sabio que hace mucho tiempo sabemos que el hombre o las personas no deben pasar en el mundo sin haber tenido un hijo o un nieto, o haber sembrado un libro, me emocioné. Haber escrito un libro, haber sembrado un árbol y haber tenido un hijo, es bueno, porque de verdad es algo que cuando se logra es profundamente gratificante. De acuerdo, profe, de acuerdo. Ya, profes, para ser respetuosos con el tiempo, entonces voy a dejar unos minutos para que ustedes a manera de despedida nos dejen un mensaje
motivador para este ejercicio de escribir. Entonces, arrancamos con la doctora Lorena. Bueno, no, nada, yo simplemente pues hago la invitación a que nos sentemos a escribir no solo la producción en términos científicos, sino la producción en general que hacemos en el área académica, en el aula, en la revista, en la residencia, en el internado. Y la invitación es para el estudiante para poder hacer esa escritura, pero también es para el docente que logre hacer un acompañamiento a esta actividad. Yo indiscutiblemente creo que la medicina y en mi área específicamente las neurociencias tenemos una deuda histórica en términos de poder, digamos que, aterrizar toda esa evidencia que producimos en términos científicos a las realidades de nuestro país y a las realidades de nuestras poblaciones y de nuestros territorios. Y por eso la invitación es que estamos en un contexto en la Universidad Nacional, da una educación médica en pro digamos, de esa conciencia social y de aterrizar esos conocimientos a nuestro país y a nuestras realidades. Y ojalá, es mi invitación ya a título personal, que esa literatura que escribimos también pudiera darle un espacio a ese proceso de aterrizar esa información. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena. Profe Jacinto. Bueno, pues como hemos estado hablando durante todo este conversatorio, insisto mucho en estimular la creatividad en los estudiantes. Nosotros como profesores tenemos que estimularlos a que ellos lean, a que ellos crean, aprendan a aprender, ¿sí? No es solamente a recibir conocimiento, sino que ellos sean los que tengan pensamiento crítico. Y entonces eso los estimula a que ellos escriban. ¿Ven? A nosotros como profesores no es inhibir a los estudiantes, al contrario, hay que estimularlos, hay que ayudarlos para que investiguen, ¿sí? Y busquen fuentes de base de datos y estén estudiando todos los días, y también enseñarlos a escribir, ¿sí? Que ellos escriban, se estimulen a escribir, porque de ahí, de artículos pequeños, va surgiendo las mentes para las mentes creativas. Entonces, si uno los estimula a ser creativos, entonces permite de que haya una mejor comunicación con su docente, haya una mejor comunicación con sus pacientes, porque en este momento nosotros lo que estamos buscando es la humanización de la medicina, buscar una mejor relación médico-paciente, y eso se adquiere precisamente con que el estudiante tenga los conocimientos necesarios para relacionarse con la paciente, y eso hace que la paciente se adhiera al tratamiento y mejore la calidad. Entonces, con todo eso es hacer unos estudiantes creativos y que tengan mucha pasión por la investigación. Gracias, profe Jacinto. Profe Ligia. Sí, pues mi conclusión es que cuando uno escribe, realmente refuerza el conocimiento. Yo creo que la escritura tiene un aspecto didáctico supremamente importante. Cuando usted hace una frase, tiene que pensarla bien cómo la va a hacer, porque las palabras ahí sí como el dicho común se las lleva el viento, ¿no? Pero lo escrito queda escrito. Y usted tiene que pensar bien cómo va a escribir, qué es lo que usted quiere decir y cómo le queda escrito. Entonces, a mí me parece que la escritura es digamos, por excelencia, el instrumento que lo hace a usted fortalecer sus conceptos, que es lo más importante. Gracias, profe. Profe Edgar. Sí, a mí me parece que cuando uno escribe un texto,
está contribuyendo al progreso del país. Y en segundo lugar, como ya hemos dicho, el que escribe el texto se mantiene actualizado, aprende más sobre el tema y da muchas satisfacciones. Entonces yo los invito a las personas que están escuchando que escriban. Gracias. Gracias, profe. Y profe Nubia. Bueno, yo para rematar, hablando siempre del trabajo en equipo, como Lorena ya hizo la parte de estímulo a que los oyentes se atrevan a escribir y los estudiantes, yo quiero aprovechar más para invitarlos a leer el libro de Pobreza y Desarrollo Cerebral, porque es realmente una reflexión inmensa frente a la población infantil de este país que tan duras situaciones tiene que afrontar. Es una invitación para ver un trabajo cuyo mensaje más de fondo es mirar la infancia colombiana. Entonces, yo los invito a que se hagan al libro. Gracias, profe Nubia. Pues, profesores, yo podría quedarme aquí un buen rato dialogando con ustedes, todas esas experiencias. De verdad que creo que ha sido un programa bastante enriquecedor, el conocer esos intrínculos que normalmente no salen a la luz de lo que es ese proceso de escribir. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Y debido a las dificultades que tuvimos de audio al inicio, entonces quiero hacer un reconocimiento público a ustedes, a los profesores, a todos los profesores de la facultad que presentaron sus obras en la Feria del Libro, y de verdad nuevamente reitero esa invitación que han hecho todos nuestros participantes a que escribamos y a que leamos. Agradecemos entonces a toda nuestra audiencia, a Camilo, a Adriana, que nos acompañaron en la parte técnica, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a quienes invitamos a ver los programas grabados en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y en nuestra página de Facebook de Salud UNAL Contigo. También los invitamos a que compartan todos los contenidos de nuestros programas con otras personas, y desde la Facultad de Medicina y la Universidad Nacional de Colombia seguiremos abordando temas de interés para todos ustedes. Les invitamos a continuar conectados con Salud UNAL Contigo. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde y pueden escuchar Salud UNAL Contigo podcast a través de la plataforma podcast de UN Radio o a través de Spotify. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, les invitamos a seguir tomando nuestras medidas de autocuidado a pesar de que nos están ya liberando del tapabocas, y no olviden que es tiempo de sumar. Muy buena noche para todos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.